Patatín, patatón, ya estamos de vuelta en el rincón. Acá estamos. ¿Qué pasa? Llevo sin verte por unas causas u otras Varios tiempos. varias semanas. Del año pasado que no te veo. Sí, desde el año pasado. Feliz año, Brian. Jolín, no nos Feliz hemos dicho año. feliz año al vernos, macho. Que vamos a empezar hoy con un tema que nos dejamos pendiente, pero va a ser más largo de lo normal. No en este capítulo, sino que vamos a hacerlo en varios, Sí. ¿vale? Lo malo de no hacerlo seguido es que cada vez los temas los vamos... Claro, no, pero lleva la misma línea. La misma línea. ¿Te acuerdas de la línea? La Línea de la verdad. Pues el capítulo va a ser la verdad. Vamos a ir metiéndonos ahí, ¿vale? Y el otro Genial, día con ganas. dijimos en el capítulo de apologética que íbamos a centrarnos un poco en qué era eso de que Jesús era el espejo en el que queríamos mirarnos. Cómo es. Había que saber cómo era para saber Sí. qué es lo que reflejaba. Pero vamos a empezar a meter la patita, pero sobre todo va a ser más en el siguiente capítulo, ¿vale? Porque nos hemos dado cuenta de que faltaba alguna cosa importante. Así que vamos con ello. Vamos. Si te parece, vamos a hacer un cambio de papeles hoy. Vale. Voy a hablar yo un poquito más, Dale. ¿vale? Así te quito el... Tu pregunta. Tú ponlo entre la espada y la pared. Vete pasándome, vamos a ir con un poco de guión para no despistarnos. La otra más. Eso es, la verdad. En griego se escribe así de raro, pero se dice así, ¿vale? Aletheia, ¿vale? Que es lo no oculto o lo evidente, ¿vale? O sea, no, algo que no sea evidente, ahí ya te está diciendo que hay algo raro, ¿vale? Entonces, vamos pasando, vamos, así no nos quedamos atrás. Otra más. Vale. Atención, ¿vale? Voy con la primera grande. Bueno, voy a hacer un inciso. ¿Recuerdas que el primer capítulo, segundo y tercero fue un poquito duro para los creyentes? En el 4, en el 5 dejamos que relajasen. Fue un poquito más duro para los ateos ahí. Volvemos un poquito a las andadas, ¿vale? Va a ser punto crítico este. Pero esperemos que todo el mundo nos siga. La verdad puede ser privada o universal. ¿Qué significa esto? Dale. Privada tiene que ver con las experiencias, ¿vale? Una verdad que para ti es verdad, pero que no necesariamente para todo el mundo tiene que ser verdad, ¿vale? Es un poco, ¿te acuerdas de lo que hablábamos de que estamos en un siglo, un poco de verdad líquida, que verdad es para ti una cosa, ¿vale? Claro, eso no puede ser una verdad universal, ¿vale? Pero o sea, privada te referís a íntima personal. Íntima personal, ¿vale? Y en el tema en el que estamos tocando últimamente, ahí podemos meter yo digo Dios existe. Eso no a priori. La universal sería algo demostrable mediante ciencia, ética o otro tipo de herramientas similares, ¿vale? Entonces, que Dios existe o que Dios no existe, ¿vale? Lo mismo. Ninguna de las dos es comprobable de momento, ni científicamente, ni de otro tipo de forma, ¿vale? Sin ese paso de fe que en realidad es algo privado. Efectivamente, ¿vale? Y éticamente, pues de momento queda un poco en el terreno de ¿es bueno creer, no es bueno creer, hace bien, no hace bien? Bueno, lo vamos viendo, ¿vale? Que Jesús es hijo de Dios o que no es hijo de Dios, que los milagros existen o que no existen, es todo un poco depende de tu vivencia, ¿vale? Hace falta la experiencia para esta verdad privada. Entonces, y la verdad universal, pues ahí podemos meter otras tantas cosas que sí son demostrables. Que la Tierra es redonda. Mira, aquí tengo un ejemplo muy bueno. ¿Alrededor de quién gira la Tierra? ¿El Sol gira alrededor de la Tierra o la Tierra alrededor del Sol? Según lo estudié yo, la Tierra alrededor del Sol. ¿Vale? ¿Y antes qué se creía? ¿Sabes? No sabía, no. Pues antes, Edad Media, ¿vale? Se pensaba que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque lo veían girar. O sea, tú lo veías y lo veías. Eso era verdad porque era lo que ellos estaban percibiendo. Pero ojo, había un error. Está genial, sí. Había un error. Dicho lo cual, no se equivocaron en que había sol, no se equivocaron en que había tierra y no se equivocaron en que había un movimiento. O sea, no quiere decir que porque algo no sea exactamente verdad, no haya verdad en ello.
¿vale? Tenía por aquí otro ejemplo. Así, el de la habitación. Si yo ahora mismo, bueno, de hecho ayer limpié esto. Si yo limpio esta habitación, ¿vale? En principio, bien limpia. ¿Tú qué dices? ¿Tú lo ves ahora? ¿Está limpia o está sucia? Está limpia, está limpia. Vale. Pregunta, ¿hay alguien que sea muy quisquilloso con la limpieza que podría haber suciedad? Sí. ¿Vale? Entonces, ojo, primero, depende de ciertas capacidades de ciertas personas. Segundo, nosotros, al igual que con la... ¿Te acuerdas de lo que te he explicado del sol y demás? ¿Qué es lo que percibían antiguamente? Lo que veían, Claro. ¿vale? No veían por encima de sus capacidades. Luego sus capacidades fueron aumentando y entonces entendieron que era al revés, ¿vale? Sí. Que es la Tierra la que gira alrededor del sol. Entonces, si nuestras capacidades en el ámbito de limpieza, de visión, se ampliasen y nuestra visión fuera tipo microscopio, veríais suciedad aquí, veríamos partículas, entonces no estaría limpio. Vale. Buenísimo, buenísimo. Entonces, la verdad va sujeta a lo que conocemos. No puede ir separada, ¿vale? Si nuestro conocimiento se modifica, nuestra verdad también puede ser modificada. Hasta ahí todo correcto, ¿verdad? Genial. Perfecto. Ámbito privado universal, solo por resumir, volvemos al mismo plano. Es lo que yo puedo demostrar mediante la experiencia o lo que universalmente se puede demostrar para todos. Evidentemente ese tipo de ejemplos no pueden estar en ese lado de la mesa. No. ¿Vale? Esto estamos de acuerdo. Vale, pues pasamos. Vamos a dividirlo en 3 grupitos. Y voy a soltar un par de palabrotas. No, palabras raras. Tenemos el grupo del ateísmo ético, ¿vale? Que es algo de acción más, de hacer cosas. Sí. ¿Vale? Es un ateísmo que no cree en Dios, pero está comprometido con la ética, con la moral, con hacer las cosas de una manera provechosa y buena para uno mismo y para el mundo también, ¿vale? Luego tenemos a la derecha del todo el cristianismo ortodoxia. Esta palabrita, ¿vale? Va unida a las doctrinas. O sea, ortodoxia podríamos decir que es todo aquello, dogmas, Sí. normas... No solo la iglesia ortodoxa, sino en general. Sí. Todas las Eso es. iglesias. Toda la iglesia, el conjunto eclesial, la institución es ortodoxa al final toda, ¿vale? A ver, dale una vez más antes de explicar el último. ¿O 2? Vale, bueno, he puesto 2 rayitas arriba, no sé si las ves. Sí. Vale, nos junta el centro, que ahora lo explico, se junta por el medio de la acción, los dos son acción, y se junta con el de la derecha porque los dos son cristianismo. Pero si te das cuenta, uno es acción y otro es doctrinas. Ahí hay separación. Y uno es ateísmo y otro es cristianismo. Por eso no están unidos por arriba. Vale, entonces, el centro casa con los dos. Sí. Pero con diferentes apellidos, por así decirlo. Entonces, volviendo al ateísmo ético, es la verdad, se puede revelar aquí también. ¿Vale? No limitemos a Dios, como te he dicho muchas veces. Si creemos en Dios, no lo limitemos. No, Dios solo se puede revelar aquí. No, mediante la ética es una manera en la que para mí Dios se está revelando. Sí. Sin su nombre, pero sí con su acción. ¿Vale? Y en el cristianismo ortodoxia, vamos, religiones, ritos, costumbres, iglesias, todo eso forma parte de la ortodoxia. ¿Y qué te sugiere este cristianismo ortopraxis? ¿Qué te dice? Así da igual, aunque te equivoques. ¿Qué te dice? Ahí me has dado una gran pista que está en medio de. O sea, se alimenta de parte de las dos. Pero sobre todo veo reflejada la acción como parte de ella. Vale, ¿No? efectivamente. Este cristianismo se centra mucho en, efectivamente, la acción. ¿Y qué enseñaba Jesús? El reino de Dios, que es un poquito esa ética de instaurar en todo el mundo, y luego mediante imitarle a él. O sea, ¿cómo se hace eso del reino? Pues imitar a Jesús en base a lo que veremos, ¿vale? En el siguiente capítulo. Y en base a eso se produce ese reino. Entonces, está hablando de lo mismo que la religión en cuanto a que está hablando de Jesús y en cuanto a un reino de Dios, pero está hablando en el lenguaje del primer grupo, a nivel ético y moral. ¿Vale? Claro. No estamos hablando de... ¿De qué no estamos hablando? No estamos hablando de imitar en base a Jesús, pero no necesariamente estamos hablando del segundo grupo, que es Jesús es Dios. Y además, imitar a Jesús. No exactamente, ¿vale? Cada grupo, si te das cuenta, Jesús es igual a Dios, es lo que haría el grupo de la derecha. Sí. Y imitar
a Jesús sería en base un poco al grupo de la izquierda. Evidentemente no diciendo Jesús. ¿Vale? No sé si hasta aquí bien. Bien. Vale. O sea, por ejemplo, en el ateísmo ético puede ser una organización como Cruz Roja o tal, que están ahí haciendo el bien, ¿no? Sí. Trabajan mucho en la ética y tal. Se supone que vamos a dar por supuesto que todas las ONGs, cualquiera que se mencione, hacen las cosas bien y demás. No solo ONG, sino por dar un ejemplo. Sí, efectivamente, ¿vale? Ahí se mete el ciudadano del día a día también, que quiere hacer las cosas bien, pero que no quiera creer en Dios, ni en Jesús, ni en nada, pero que se propone... Es una persona de principios. Vivir como un ciudadano ejemplar, digamos, es. ¿vale? Eso entraría ahí. ¿Cuál es el pequeño... vamos a decir peros de cada uno, ¿vale? Aquí es una ética con límites. ¿Por qué con límites? Porque no hay un ejemplo claro. Claro. Tú puedes sacar diferentes tu ética ejemplos. puede ser distinta a la mía. Eso es, puedes sacar diferentes ejemplos. Ah, pues a mí me gusta mucho Gandhi. O a mí me gusta mucho Santa Teresa de Jesús. O a mí me gusta mucho Kobe Bryant. Yo qué sé. O porque un tío que le gustaba mucho este tipo de cosas, de donar y ayudar y más. Bueno, no hay un modelo exacto. Entonces, ¿qué modelo sigo? ¿Hasta qué punto ayudo? ¿Hasta qué punto perdono? No hay un punto, ¿vale? Claro. Entonces, yo ahí es el quiebro que le veo, ¿vale? ¿Qué pasa con la derecha? Pues que hacen de su experiencia privada, ¿recuerdas lo primera diapositiva? Privada universal, hacen de su experiencia privada una verdad universal. Eso es. Obligan a todo el mundo a creer exactamente lo mismo que ellos, como una verdad que no puede ser demostrable, sino a base de la experiencia. Una ortodoxia. Efectivamente. Puede ser demostrable para ti. Sí. Yo no digo que un hecho que tú vivas no sea real, ni que a ti te demuestre. Significa que luego tú podrás compartirlo, pero ya no será la vivencia del otro. Entonces es más complicado. Claro, aparte ahí veo mucho el que a veces ya no es imitar a Jesús, sino imitar a una doctrina. Efectivamente. Seguir, o sea, el ejemplo de una doctrina, de una ortodoxia, más que la vista en Jesús directamente. Eso llevará a una frialdad a veces. Efectivamente. A tratar temas con una frialdad que por ahí no es la adecuada. Se supone que en su punto alto está imitar a Jesús y luego hacen las doctrinas, que ojo, no estoy diciendo que sean malas, lo que hemos dicho otras veces, ¿vale? Hay muchas doctrinas que son muy buenas. El problema viene necesarias. Cuando le das la vuelta a la tortilla y pasas de Jesús obligatorio, doctrinas, ayudas, a hacer doctrinas obligatorias y no pese tanto el ejemplo de Jesús. no pese tanto el ejemplo de Jesús, efectivamente. Y ahí empieza el problema. Vale, hay una frase en los mapas antiguos, cartografía, cuando no se había descubierto todo el mundo completo, o ya se había descubierto, pero tenían dudas de si había algo más, sobre todo cuando la Tierra era plana y este tipo de cosas que nadie se atrevía a acercarse a los supuestos bordes. Claro. ¿Vale? Ponían nombre de los países, nombre de los mares, y en los márgenes ponía, a partir de aquí hay dragones. ¿Vale? ¿Por qué? Porque claro, vaya usted a saber, ¿vale? Entonces, a lo que voy con lo del ejemplo, que no hay un ejemplo claro, a partir de aquí dragones, que cada uno vea lo que quiera. Entonces, ese es el tema de la problemática que yo te indicaba. Buena acción, pero tiene sus límites, ¿vale? Al revés, lo que hablamos ahora mismo, que la doctrina es igual al único camino, a la derecha. Y eso volvemos a tener un error garrafal, ¿vale? Porque no le vas a hacer ver al ateísmo ético que eso es una verdad universal, por lo tanto no te la va a comprar. Para ellos es una verdad privada. Y tenemos que entender, si queremos hablar con el ateísmo, tenemos que entender ese tipo de lenguajes. ¿Vale? Nuestra creencia... Entender ese tipo de lenguaje. Nuestra creencia es una creencia privada, una verdad privada, no universal. No significa que no se pueda compartir con todo el mundo y que te lo tengas que callar, ¿vale? Cuando digo privada, es de verdad privada. Sí, que vos la has sentido, es una experiencia propia. No de que no puedas abrir la boca, sí puedes abrirla. Lo que no puedes es obligarla o imponerla o aceptarla como lo único que hay sí o sí. Porque entonces... Ni pretender que el otro lo viva de la misma manera. No hay conexión, te estás metiendo, como habíamos visto antiguamente, en tu trinchera y estás intentando que todo el mundo vaya a ella, ¿vale? Y volvemos a eso, imitar a Jesús sería un concepto universal. ¿Por qué? Porque si ahora cogemos... como aquí no había modelo a seguir, ¿vale? Ahora vamos a coger a Jesús como modelo a seguir. Cuando tú lo coges así, universalmente, o pasaban dos cosas, ¿te acuerdas? Científico y ético, las dos que había cogido. Científicamente,
es demostrable que la figura de Jesús existió como ser humano, ¿vale? Sí. Y es éticamente demostrable que es correcto comportarse como él. Si nos comportásemos como el Jesús que presentan los evangelios, Sí. detallaremos cómo es ese Jesús, vuelvo a insistir más adelante, es una verdad universal que sería positivo para tanto tu vida como para los demás. Claro. Aquí estoy diciendo ojo al ateísmo, no te estoy diciendo que tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es, mira la última línea, algo privado. No va por ahí, ¿vale? Y aquí te voy a soltar la primera herejía del año. Que viene, 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 ese calado. Me conformo, ¿vale? Que no significa que yo lo crea así, pero yo me conformo con que todos los grupos imitasen a Jesús y su ética o su ortodoxia les llevase a imitar a Jesús como modelo universal válido de comportamiento para tu vida y para los demás. Eso provocaría un cambio de tal dimensión, estoy seguro, Sí. que sería innegable, ¿vale? Se acabaron los robos, se acabaron las violaciones, se acabaron las matanzas, se acabaron los choriceos políticos, se acabó yo tengo el egocentrismo, se acabó el no ponerse en lugar del otro, se acabó el me haces algo y no te perdono. Se acabarían tantas cosas que sería radical el cambio, ¿vale? Bueno, pero ¿qué pasa con Jesús? ¿No es igual a Dios entonces? ¿Sabes qué? Que eso pertenece al ámbito privado. ¡Oh! Pero me estás diciendo entonces que no hay que ir predicando. Se puede compartir que tú has tenido la experiencia de que Jesús es el Hijo de Dios y en la Biblia vemos experiencias de que Jesús es el Hijo de Dios. Se puede hablar con todo el mundo de eso. Yo no estoy diciendo de no hablar. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Que yo soy muy de deja al Espíritu que haga su trabajo. Deja a Dios que haga su trabajo. Deja a eso que no le quieres llamar Dios, ni Jesús, ni Espíritu, que haga su trabajo. Si todos tenemos que llegar a una revelación de que Jesús es el Hijo de Dios, cuando todos estemos dispuestos a imitar a Jesús, eso se nos revelará en lo privado. Yo estoy seguro. Es que, Te dejo que digas cosas. sí. Para mí hay una gran diferencia en invitar a gente a que lo viva, vos prestarte como ejemplo y tal. Y otra cosa es presionar, obligar y exigir que una persona lo viva. O sea, yo no puedo exigir ni obligar, ni llevar a... ¿no? Como una canción de Phil Collins dice, y me lo recordó mi padre, yo puedo llevar el caballo al río, pero si él no quiere beber, no lo puedo obligar. Y te dirán por ahí, Entonces, pero nosotros no obligamos a nadie. Cuando estás definiendo el destino de alguien... Sí, y cuando estás diciendo, mira, nosotros somos estos, si tú no lo crees, no puedes estar aquí. No estás obligando, Claro. pero... O hay un Dios, si haces lo que nosotros, Él te va a admitir. Si no lo haces, Él no te va a admitir. Claro. O como dirían otros, no te admites solo, tú te vas solo. Bueno, vale. O pensamos que una persona, por no creerlo, por no haberlo vivido todavía, es menos que otros. Y eso es una Ajá. aberración. Entonces, aquí tenemos... Yo invito a todo el mundo, pero no puedo obligar. Claro. Y invitar no significa decirle, tenés que decir esta frase o tal, sino vivirlo. Significa un poco lo que estamos, creo, haciendo nosotros aquí. Que haya ateos o cristianos viéndonos. Yo no estoy diciendo, cree esto, porque si no te va a pasar aquello. O obligatoriamente y necesariamente esta es la única religión correcta. Y no hay verdad fuera de ellas, como veíamos en la primera. Yo como cristiano, ¿vale? Por decir, yo sí creo por experiencia privada que Jesús es Dios. Sí. ¿Vale? Y que tiene una intervención Dios y en la historia que para mí explota toda cabeza, ¿vale? Pero, vuelvo a decir, yo no creo que Dios no se pueda revelar, como veíamos aquí, la verdad se puede revelar aquí también, no limitar a Dios. O sea, que no digan su nombre no quiere decir que todo buen comportamiento que el hinduismo esté provocando, que el islam esté provocando, que la ética atea esté provocando, para mí esos son movimientos de Dios revelando Eso es. revelando su esencia y cómo debe de vivir el ser humano. Claro que hay verdad en esos movimientos, aunque no digan el nombre de Jesús. O sea, porque si no sería limitar a Jesús a un escenario nada más. Claro. Y vuelvo a decir el otro día, que sea el escenario, en mi opinión,
con más porcentaje de verdad, no quiere decir que sea el único. Y esto vuelvo a decir, esto que acabo de decir es una verdad privada. No te estoy exigiendo que la creas. Eso es. Lo único que creo que podemos vivir entre todos es la ética atea y simplemente que abracen el modelo de Jesús como válido para poder unificar que hay un modelo, no que cada uno tire el suyo. Sí, porque sí. sería el cambio radical que para mí la sociedad necesita. Tu casa necesita para empezar. Mi casa necesita para empezar. Tu comunidad, tanto de vecinos como de iglesias. Eso es lo que necesitan. Tu comunidad autónoma, tu país. Y vamos para adelante así. Tu mundo. O sea, todo eso es lo que creo que sería válido. Y no te estoy diciendo que creas que Jesús es el Hijo de Dios, ni siquiera. Tómatelo como una metáfora. Madre mía, loco. Tómatelo, sí, como una metáfora que te impulse a algo vivir. No estoy diciendo que para mí lo sea, nada más eso. Pero hay una experiencia que tienes que vivir. Que es que no. Yo solo te digo, oye, existe, pero que cada uno haga lo que quiera. No es mi trabajo. No. Lógicamente, cuando uno lo vive, desea que tus seres queridos lo vivan. ¿No? Pero. Tiempo al tiempo. Claro, o sea, hablamos de lo de antes con los ojos microscópicos. Si tú estás viendo algo que para ti es una verdad, porque lo estás sintiendo fuerte como una verdad. Claro, ¿cómo no vas a querer que el mundo lo experimente? Sí, sí, sí. Pero es cambiar un poco el enfoque Claro. de tenéis que experimentarlo ya y ahora. ¿O no? Una pregunta, ahora te voy a poner yo en el límite. Estoy preparado. Mira, me he leído este libro y es que esto ya me lleva a todos los lados. ¿Qué tal si alguien, o yo, o quien sea, lo estaba viviendo y últimamente pasa por un tiempo en que no lo tiene vivo? Pues mi respuesta es, sigue imitando a Jesús, la verdad universal. ¿Vale? Pero Sigue es posible, es probable. Sí, O sea, claro. no es- yo no he es- tenido mis épocas en las que de repente, uy, Entonces, no lo veamos como algo tan extraño. no. O sea, yo creo que gente con una trayectoria cristiana que haya escrito libros, pastoreado y tal, puede estar viviendo un momento en que necesita refrescar esa vida privada, Sí, mira, de hecho, hay ese sentir privado, cuando tú, esa seguridad que uno necesita. cuando tú lees teología liberal, ¿vale? Que es la que tiende a hacer metáfora de todo lo que significa Jesús, Dios, tira por tierra todo lo milagroso, etcétera. Vienen dragones otra vez, porque empiezas a ver muy viable que todo sea metafórico. Es que hace falta la experiencia, es la única que corrobora eso. Entonces, cuando yo estoy diciendo imitar a Jesús, Jesús se relacionaba con eso que hay más allá. Entonces, yo no estoy diciendo que haya que creer en eso, pero sí tienes que estar simplemente dispuesto a, oye, hay gente que tiene esta verdad privada. Y como yo no puedo demostrar universalmente que no llevan razón, tengo que pensar que también es una verdad privada eso que yo contradigo. Por tanto, tengo que estar abierto a que pueda ser verdad. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, es imitar y estar abierto. Si tú no estás viendo algo, imita y estate abierto. No tienes que hacer nada más. Que si hay algo que tienes que ver, lo verás. Y no por su culpa ni la mía. Exactamente. ¿Vale? O sea, es un poco aprender a confiar de verdad. Y ahí es donde entra la ortopraxis, que es mediante la acción y no tanto mediante ritos, costumbres y esto sí y amén y de aquí no te muevas. Es un poco confiar, es ese movimiento tanto tuyo como de eso, de Dios. Para mí Dios, ¿vale? Es ese movimiento de Dios que está jugando a todo esto. Pero si no dejamos que se mueva, Claro. se vuelve todo rígido. Ujú. Se vuelve todo rígido. Y si nos movemos, pero no tenemos una imagen a la que imitar, es todo muy lo que vivimos en esta sociedad. Verdad líquida. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, y aquí cada uno tiene lo suyo. Y no hay nada que sea universal entonces. ¿Vale? Entonces, para mí sí, para mí es este punto en el medio. Y vamos a... Tampoco lo vamos a hacer muy largo. Pasa la última diapositiva.
porque nos vamos a ir un poco a la Biblia, porque nos van a pegar con estos versículos que yo voy a sacar. Entonces nos vamos a meter con ellos. Dale. Estaba viendo Cobra Kai. A ver, espera. Vale, sí, no me acuerdo si me estaba dejando algo. Dale. Estos tres, Brian. Bueno, el primero es muy conocido. Por cierto, te estás dando cuenta que los tres son de Juan, ¿verdad? Sí. Una pequeña pista. Ya hablaremos de Juan. El bueno de Juan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, o sea, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está muy claro, la ortodoxia. El tercer grupo saldría con esto. Tienes que creer. Si no, es lo que hay. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Vale? Ojo. Esto se utilizaría también desde la ortodoxia. Pero aquí yo veo ortopraxis. Porque es estar abiertos a esa imagen. Sí. Y él ya verá. ¿Vale? O sea, yo estoy de acuerdo en que nadie llega a Dios completamente si Jesús no lo revela. O sea, si el imitar a Jesús y el estar dispuesto a escuchar algo, al final te lleva a escucharlo. Entonces ahí entraría eso, pero no necesariamente es una ortopraxis de tienes que creerlo para poder... No. Pero ¿vale? Eso también... Bueno, yo hace poco he escuchado el testimonio de una persona preocupada y casi... porque si no era bautizado no iba a ser hijo de Dios, no iba a ser salvo. Podemos tocarlo un tema el tema último. De todas maneras, si quieres hablar de la salvación, tenemos esto por aquí que ya ha salido, podéis escribirnos. No estaba preparado, ¿eh? Sí, no estaba preparado, de verdad. Lo he dejado aquí y ya está, pero no... Pero me refiero como a veces las cosas las podemos sacar de contexto. Sí, ya veremos, ya te digo, cositas de Juan, ¿vale? Pero... ¿cómo casamos los dos primeros? Mira, el propio Juan. Y esta es la vida eterna. O sea, no es el camino a la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, Jesús entonces ya no es de por sí el camino, sino el propio destino. Es la vida eterna en sí, conocerle. No está hablando de otras cosas. Claro. Para que veas que el propio Juan tiene una conciencia. Lo que él trata de hacer muchas veces es Jesús es absolutamente todo. Él es el camino, él es el destino, él es el origen, absolutamente todo, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando tú lees a Juan, porque para él cualquier concepto va a acabar positivo, va a acabar siendo Jesús. Entonces, él vería en el primer grupo a Jesús mediante su ética, porque ahí está en el bien Jesús. Él vería a Jesús en el tercer grupo cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero él también vería a Jesús en el tercer grupo cuando diría, oye, es imitar a Jesús. No imitar la ética, ni decir solo que Jesús es algo, sino seguir eso, ¿vale? Porque eso, imitar eso, es la vida eterna en sí. Claro. Y luego a partir de ahí, ya, como el versículo del medio, ya él hará lo que tenga que hacer. Pero que es que muchas veces usamos este tipo de versículos para agarrarnos a la ortodoxia rígida. Digo, esto es así porque lo pone ahí. Sí, pero ¿qué pone ahí? Exactamente. Y no solo me leas uno, lémelos todos. Claro. ¿Vale? Entonces, creer de todas maneras... mira, a ver, dale otra vez. Otro palabrejo griego. Ginosko. Pues eso, ¿vale? Ojo, normalmente la última definición es conocer de saber, ¿vale? O sea, cuando dice que te conozcan, nosotros pensamos en rápidamente inteligencia. Eso no viene del griego, es todo intelectual. Y esa es la cuarta. Pero es que mira las anteriores. Notar, reconocer, sentir. O sea, es una experiencia diferente a la mental, ¿vale? Claro. Es lo que hablamos. Imita, relaciónate, estate abierto. Eso es conocer. ¿Vale? Simplemente eso. Y luego ya eso conlleva un conocimiento intelectual. Lleva un momento que te lleva a ese conocimiento intelectual. Pero no es al revés. ¿Vale? Entonces, cuidado porque las palabras, lo que significan hoy en día para nosotros, no necesariamente significaban hace 2000 años. Claro. Bueno, ya lo ves, creo que lo menciono en el libro. Una palabra misma, hoy en día, en pleno siglo XXI, si la dices en Argentina o la dices en España, no significa lo mismo. Si encima recorremos 2000 años atrás, ¿vale? Oh, sí, pero eso está en las traducciones. Sí, pero las traducciones lo que intentan precisamente es traer un poco de luz, pero a veces no consigues
enfatizar ese impacto que conlleva una palabra, ¿vale? No es tan sencillo. No... Es que mismo depende de la época en la que está hecha la traducción, al final es una interpretación. Claro, si yo te digo, por ejemplo, en la antigüedad, si yo decía, si tú dices, bueno, con la traducción actual, si yo te digo, Brian ama a Iván, rápidamente saltan todas las alarmas de la homosexualidad por todos lados. Está bien, está mal, no sé qué. ¿Sabes qué pasa? Que para nosotros amor es una palabra. Para los judíos, cuando escribían, había por lo menos 3. Y una de ellas es el amor ágape, que es el amor de amigos. Sí, No sí. implicaba nada sexual. Que ese es un poco el amor, muchas veces, uno de los amores del que Jesús habla, ¿vale? Es ese amor de amar al prójimo como a ti mismo. Es el de dar la vida por tus propios amigos, ¿vale? O sea, entonces, para que veas que si yo digo nuevamente Brian ama a Iván, actualmente en el siglo XXI, esa misma palabra que fue dicha antes no tiene la carga emocional verdadera. O sea, la traducción está bien hecha. Claro que ágape significa amor, pero es que ágape es mucho más. No se puede traducir en una sola palabra. Sí, sí. Es decir, amor fraternal entre amigos. ¿Me entiendes? Entonces sería no ver una traducción, pero como tenemos que traducir una palabra por una palabra y no una palabra por una frase, se pierde contenido, se pierde fuerza. Entonces, aquí es lo que está pasando. Que te conozcan, nos quedamos con ¡uy! Intelectual. No. Es mucho más, que se viva, que se sienta, que se experimente. Eso es conocer. ¿Vale? Así que nada, a ver. Yo no sé si tienes algo que decir de esto. No, que me parece muy interesante. Podríamos seguir abordando. Tenía yo aquí algo para acabar, pero es que no me acuerdo. pero lo tenías ahí. Sé que era buena, no, me la había. ¿Sabes qué pasa? Que yo por la noche me despierto y me da por pensar. Y como luego se. Vamos a acabar con una cosa. ¿Te acuerdas el ejemplo del sol, no? Sí. Que te he dicho antes. Que no era del todo verdad que el sol diera la vuelta alrededor de la Tierra, pero sí había verdad en que el sol estaba, en la Tierra estaba y que había un movimiento. Un giramiento. Correcto, hasta ahí bien. ¿Qué cosas podemos sugerir de nuestra percepción del cristianismo que podrían ser correctas? El sol, la tierra y el movimiento. ¿Y qué cosas podrían haber sido malinterpretadas o que no necesariamente tengan que ser verdades universales? Por ejemplo, para mí, lo hemos dicho alguna vez, esta percepción de Dios o de que hay algo más, para mí ya empieza a ser universal. Porque es que desde el origen de los tiempos se ha tenido esa necesidad. Incluso cuando el ateísmo dice que no, al final siempre intentamos que hay una energía en el fondo. Volvemos a estar en un siglo en el que rompemos con la modernidad y tenemos esa necesidad espiritual. Porque nos late. ¿Vale? Entonces, para mí ese Dios es como ese sol. Ahí está. No estoy diciendo que Dios sea el sol, ¿vale? Que hay una relación o un plan para la humanidad, un movimiento ahí detrás, puede que lo estemos viendo bien. Hay algo inevitablemente que parece que puede apuntar a algún lado, aunque no piensen que es un final que desemboca todo en un evento o en algo, sino que la humanidad tira hacia algo. ¿Vale? Eso puede ser que estemos percibiendo algo. Que después de esta vida haya un cielo, puede ser que estemos percibiendo algo bueno. Pero luego hay otras cosas, por ejemplo, que Cristo baje y se meta en la hostia consagrada y te lo coman literalmente. A lo mejor sí hay una intención de que Jesús pueda estar en nuestros corazones y en nuestro interior, pero que se transfigure mediante elementos puede ser una buena manera de simbología, pero no necesariamente el sol está dando la vuelta a la Tierra. La confesión, por ejemplo, creo que sí es positiva. Sí hemos sabido ver que en el medio de la confesión, como vimos el otro día, hay un elemento positivo, pero que haya que hacerla a través de una persona. Un intermediario que te da el castigo. Obligatorio, que a veces es bueno que haya intermediarios como en plan de, oye, Brian, yo te cuento a ti, tú me cuentas a mí, nos ayudamos mutuamente, pero que sea obligatorio que una vez al año, porque si no te confiesas una vez al año por lo menos, dejar de comulgar en la Iglesia Católica.
No sé si... No lo sabía. Si tú ves a gente que es católica y no se confiesa, puede ser porque no le apetece levantarse ese día o porque no se ha confesado en el último año y ya no puedes hacerlo. Entonces ahí, volvemos a estar... El sol vuelve a dar la vuelta a la Tierra, quizás. Pero volvemos a que son, para mí, costumbres mal utilizadas. Claro, por eso te digo que tenemos que estar dispuestos... De una buena intención, si lo llevas más allá. O sea, ¿qué creen todas las religiones? Que hay un Dios. Sí. Empieza a ser una verdad. Incluso el ateísmo, en una buena parte, creen en esa energía o lo que sea. Por lo tanto, una gran mayoría de la humanidad está creyendo en algo universal. Sí. ¿Vale? Pero que Dios se meta se transfigure en la hostia consagrada, eso ya no es casi ninguna religión, solo la cristiana, y dentro de la cristiana solo los católicos, y o sea, empieza a reducirse, ¿no? ¿Has visto? Lo de antes era ampliarse y queda un pequeño grupo que no, y esto se reduce hasta un pequeño grupo. No será una verdad privada que puede ser verdad o puede ser que esté en proceso, como lo del sol y la tierra. ¿Y el infierno, Brian? Vamos a cortar aquí. Lo leemos y luego hablamos de eso. Bueno, chicos, pues, ¿qué te ha parecido? A mí me gusta, pero como siempre me da pie a trabajarlo y hablar mucho más. ¿Cómo te quedas al decirte que no tengo que obligar a nadie a creer que Jesús es el Hijo de Dios? Yo creo que es así, como te dije antes. Para mí tenés que invitar y estar siempre dispuesto a invitar, pero no puedes obligar a nadie. Para mí, ojo, va otra. Jesús es el único camino, pero no necesariamente creo que haya que pronunciar ciertos nombres. Creo que eso puede revelarse a cada uno en el momento idóneo de cada uno. Pero creo que me conformo, ya te digo, si cogemos a Jesús como el modelo a seguir. Y en el próximo capítulo ya veremos qué podemos seguir, porque también podemos ver cosas de Jesús que no son de Jesús, poner en su boca cosas que él no ha dicho y transformar a Jesús en una persona que no es. Claro. Imitar algo que no es correcto. Entonces habría que definir quién es Jesús para poder imitarlo correctamente. Si quieres lo intentamos la semana que viene. Vamos a intentarlo. Pues nada, chicos, buena quincena y espero que hayáis disfrutado con el regreso del Rincón. Nos vemos. Hasta luego.